todos ustedes, Marichu Ruiz. Buenas tardes y bienvenidos a Ven y Cuéntame. Quien tenga hijos, tarde o temprano, se enfrentará a la frase, o a la pregunta, mejor dicho, del millón. ¿De dónde vienen los niños? Nosotros hoy queremos afrontar precisamente ese tema, la educación sexual de los hijos. ¿Realmente la abordamos con total sinceridad o es todavía un tabú para muchos de nosotros? Nuestro primer invitado tiene 7 hijos y dice que ha hablado con todos ellos de manera muy libre acerca del sexo. Un aplauso para Pedro Valibrea. Buenas tardes, Pedro. ¿Qué educación sexual recibiste tú? Bueno, pues la de hace muchos años, que era la del ejemplo, pero con poco diálogo. O sea, es decir, se aprendían valores dentro de lo que era la convivencia familiar, como es el respeto, como es la fortaleza, como es la recidumbre, cosa que tiene mucho que ver con la educación sexual, pero después el diálogo en más intimidad no se producía. O sea, hablar de sexo con tus padres era impensable, pero quizás si tú le preguntabas, ellos te respondían o evadían la Yo pregunta. creo que evadía yo precisamente las preguntas. O sea, esa comunicación no preguntabas mucho acerca de... En el campo de la intimidad no. También hay que reconocer mi carácter. O sea, soy bastante tímido a pesar de que parezca lo contrario. Y vivo mucho hacia adentro, hacia mi interior, ¿no? Entonces me cuesta trabajo exteriorizar. Entonces también eso es posible, ¿no? Pero vamos. Bueno, y si no lo hacías con tu familia, ¿con quién hablabas tú de temas de... Bueno, yo recuerdo hablar con mis profesores, con algunos de los profesores que tuve, y también con mis amigos. Gracias a Dios, bueno, pues la mayor parte de ellos con buenos criterios y con buena amistad, en definitiva, ¿no? Entonces, no sé si hacerte esa pregunta, pero ¿tú piensas que has recibido una buena educación sexual? La he adquirido. O sea, la he recibido lo que la naturaleza y lo que las circunstancias han permitido, ¿no? En esta vida hay que saber jugar con déficit y con límites, ¿no? O sea, todos estamos limitados. Pero la verdad es que después sí que me ha interesado bastante por este campo, puesto que desde muy jovencito yo veía, por el ejemplo de mis padres, una gran tendencia hacia la vocación matrimonial. Entonces todo el tema de matrimonio me interesaba bastante y lógicamente en él se incluía también lógicamente la sexualidad, ¿no? Y bueno, yo decía al presentarte que tú has hablado con todos y cada uno de tus 7 hijos acerca de esta cuestión. ¿A ti no te ha costado hacerlo? En absoluto. Lo que ocurre es que también, según cada uno, tienen zonas de intimidad y no todos llegan a las mismas profundidades. Esa es una cuestión muy importante para que la educación sexual sea individualizada, porque no todos los hijos tienen los mismos intereses ni la misma cantidad de curiosidad por saber cosas. Por eso hay que ir dándola progresivamente y gradualmente. Pero nos gustaría saber tu opinión sobre diferentes temas. Por ejemplo, ¿qué opinión te merece las relaciones prematrimoniales? Muy bien. Bien, me parece que es ver el tema de la educación sexual desde un punto de vista negativo o reductivo, cosa que no lo es, porque esto que el sexo es un valor impresionante que tenemos las personas. Somos personas sexuadas, todos somos varones o mujeres, ¿no? Entonces, reducirlo simplemente a la utilización del sexo antes del matrimonio, me parece que reducirlo, pero yo te contesto, ¿no? O sea, que creo que la educación sexual va mucho más lejos de ello, ¿no? Yo pienso, mi opinión personal, es que el sexo está ordenado a la fecundidad y al amor. El amor es procesual, se inicia con el enamoramiento, pero todavía no ha habido ningún tipo de compromiso, nadie se ha entregado nada a nadie, sino simplemente se está en un proceso de conocimiento mutuo, ¿no? Para ver si pueden llegar a tomar la decisión de vivir juntos, ¿no? Bien, yo pienso que uno se entrega, porque el acto sexual realmente es la entrega de la persona, no solamente del sexo, pues se entrega cuando el otro la recibe y cuando al mismo tiempo se da. O sea, es decir, cuando hay una donación y una aceptación recíproca y mutua, que eso es lo que se produce precisamente en el matrimonio.
Pero Por eso, sí o no a las relaciones prematrimoniales. mi opinión personal, las relaciones sexuales antes del matrimonio, pienso que es un inconveniente para el futuro de la pareja. Con lo cual podemos deducir que durante tu noviazgo tú no mantuviste ninguna relación con la que era tu novia. Yo no lo mantuve, y de todas formas pienso que tampoco creo que lo importante sea mi experiencia personal, sino más bien lo que las cosas son, porque tampoco... Pero sí que es cierto que yo tú... no me siento ejemplar en esto, o sea... Pero Pedro, tú sí que defiendes la virginidad hasta el matrimonio. Sí. La defiendo porque precisamente es la expresión máxima del amor. O sea, cuando uno ama, se da a sí mismo y se da en la medida que se posee y en la medida que es rico en contenido. O sea, una persona empobrecida, pues lo que da es una cosa pobre. Una persona enriquecida, lo que da es algo de más valor, ¿no? Entonces, dar eso a la persona que vas a compartir con ella toda la vida, pues pienso que es un gran don, es un gran regalo. Es algo que merece la pena. Que hay que ayudar a los adolescentes a que sepan esperar. Y entonces notarán y vivirán la sexualidad en su máxima expresión y en su máxima intensidad. Es decir, con toda la diafanidad posible, todo lo diáfano posible, y con la mayor profundidad, tanto en el placer, como en el gozo, como en la alegría, como en la felicidad. ¿Todo eso se lo has dicho a tus hijos? Sí, sí, claro. Orel, ¿qué piensas de lo que dice Pedro? Pues yo tengo una teoría un poco más amplia. Es decir, para mí en el sexo, en el amor, la regla básica es nada obligado, nada prohibido. Y tan importante para mí, aunque bueno, mucho más importante hacer el amor o el sexo por amor, que hacer el amor o el sexo por amor al sexo. O sea, que ambas cosas hay amor por medio. Lo tuyo es sexo libre. Se puede decir, pero ambas cosas son muy valorables. Creo que hay que rescatar el contenido de las palabras y el verdadero significado de las palabras para no equivocarnos. O sea, estamos acostumbrados a manipular semánticamente diciendo términos que no se corresponden. El amor no se hace, el amor se vive. Se hace el acto sexual, se hace el coito, se hace... eso sí se hace porque es la biología y es la fisiología la que está actuando. Pero el amor va mucho más allá de ello. El amor no se queda simplemente en lo fisiológico, ni en lo biológico. Va mucho más. Es algo más espiritualizado. Es algo que tiene un componente afectivo, tiene sentimientos, tiene donación, tiene comunicación. Tiene muchísimas cosas. Sí, tiene muchísimas cosas y mucho más amplio y más... Primero que no estoy de acuerdo de llegar virgen al matrimonio, porque nos perdemos pues, una parte de nuestra vida muy buena, y siempre llegar al matrimonio con esa actitud negativa a una relación sexual, pues no me parece bien. Igual que hay que hacer una convivencia, hay que conocer a la persona, pues hay que conocer parte del sexo. Pero lo que sí quería decirle es que habla de matrimonio y de sexo. Pareja de mujer y hombre. No se puede hablar así, desde mi punto de vista, porque no puede ser dos hombres o dos mujeres. Muy bien. Estamos hablando de sexo. Ya, estamos hablando de educación sexual, no estamos hablando de homosexualidad. Pero ya me está criticando de que el sexo viene a ser el matrimonio, entre una pareja y un matrimonio. Ha habido otros programas en los cuales hemos participado y lo hemos llevado a cabo. Creo que convendría más bien, pues para que a los espectadores... Centrándonos en el tema que nos ocupa hoy. Porque Pedro, perdóname Carmen, pero Pedro, sí que es verdad que, digamos que tú relacionas esas, o es tu opinión evidentemente, de las relaciones prematrimoniales. Tú dices que, bueno, pues que están muy unidas, tienen una gran relación con el fracaso matrimonial. Yo creo que nos aclares esto. Sí, es decir, entre varón y mujer debe de existir un grado de confianza alto que se adquiere precisamente cuando uno se compromete y se entrega al otro. Mientras tanto, está surgiendo la desconfianza. Entonces, apoderarse de algo que a uno no le corresponde y que uno entrega, él o ella lo entrega al otro, y después puede verse, puesto que no se ha realizado todavía ese compromiso, puede ser que haya perdido eso que ha entregado, pues la verdad que es una carga psicológica para el futuro bastante amplia. De hecho, y lo sabrá muchísima gente, personas que después, en esas primeras experiencias, no han contraído matrimonio, no han contraído después, a veces hasta incluso imaginativamente vuelven a las primeras experiencias sexuales para conseguir la finalidad del placer que están buscando en las otras relaciones. Ya se ve que ahí hay una alteración grave de lo que es, de cómo vivir la sexualidad. Pero yo me querría que nos centráramos más, si les parece, en cómo educar a los chavales. Por supuesto, vamos a tener oportunidad de escucharte a lo largo de la tarde, Pedro, pero permíteme que invitemos a nuestro siguiente protagonista. Él tiene 2 hijos de 4 años y, bueno, eso sí, dice que tiene clarísimo cómo educará a los pequeños, claro, cuando llegue el momento,
porque para que se haga una idea, él asegura ser muy liberal y dice que jamás le pondrá o tampoco le supondrá ningún tabú hablar con ello de sus hijos. Un aplauso para Juan Antonio Martínez. Buenas tardes. Bueno, hemos dicho que tú tienes unos mellizos de 4 años. Cuando llegue el momento, tú lo tienes bien claro de cómo hablarle a los pequeños. Hombre, en principio sí. Cuando llegue el momento todo se verá, pero considero que no tendré ningún problema, ninguna vergüenza en hablar con ellos cuando llegue el momento. Porque tú piensas que la educación sexual es importante. Es primordial, es uno de los valores de la vida primordial. Una educación sexual carente o mal llevada puede dar en un futuro muchos problemas realmente. Una educación sexual sana puede hacer que una persona sea más libre, no libertinaje, sino libre en el aspecto de tener una elección, tanto como decíais, una elección homosexual o una elección heterosexual. Entonces, cuanto antes sepan los niños qué es lo que hay en el mundo, yo creo que será más fácil para ellos tener una decisión. ¿Tú hablabas con tu padre de cuestiones sexuales? Realmente no he tenido la necesidad, nunca se ha presentado el debate en casa. Lo que sí hemos tenido en casa, mis hermanos y yo, ha sido cierta libertad, no ha habido ningún tabú, si había una escena de sexo, si no era demasiado violento, etcétera, en ningún momento han cambiado de canal. La comunicación, como también decía el compañero Pedro, se dejaba un poco en el aire. Si había que hablar, pues se hablaba sin ningún problema. En ningún momento tuvimos la prohibición de imágenes de contenido sexual, siempre digo lo mismo, a no ser que fuese algo demasiado violento. O sea, tú lo puedes considerar pues normal, adecuado, ¿no? Exactamente. ¿Piensas también que, bueno, en los colegios hoy día es suficiente con esa educación que se da, dejarlo solamente en manos de los colegios, de los institutos? No, para nada. Yo creo que la educación, toda la educación debe partir siempre del seno familiar. Nos podemos apoyar en los profesores o en los educadores en cosas en las que nosotros no tenemos cierta potestad o ciertos conocimientos. Pero yo parto de la premisa de que la educación debe de salir del seno familiar. Yo no puedo fiarme de los criterios de un profesor que conozco 10 o 15 minutos de tutoría una vez a la semana o una vez al mes. No sé cómo piensa esa persona. Yo puedo confiar que las matemáticas se las va a enseñar bien, que ciertos valores éticos, entre comillas, pueden ser más o menos correctos. Pero yo en mi casa sé, junto con mi pareja, con mi mujer, qué es lo que queremos para nuestros hijos. Entonces, yo puedo apoyar mi educación, los profesores, siempre y cuando la base esté en mi casa. Si yo en mi casa no doy esa base, ¿qué espero que enseñen a mis hijos? Si no lo sé realmente lo que le van a enseñar. Entonces yo prefiero tener una base en casa que luego puede ser ampliada afuera. Se va a ampliar por medio de los profesores y se va a ampliar siempre por medio de los amigos y el entorno social, casi seguro. Oye, ¿tienes pensado ya qué le dirás a tus pequeños, si es que no ha llegado ya esa pregunta, de cuando te digan, papá, ¿de dónde vienen los niños? ¿Le dirás lo de la cigüeña y la semillita y todo eso? Yo creo que... No sé si te la han hecho ya. No lo han hecho todavía. Pero yo creo que no, esa pregunta es muy raro que hoy en día, conforme avanzan los niños, la madurez que tienen antes de tiempo la lleguen a hacer. Quizás pregunten otras cosas más que de dónde vienen los niños. Un niño con 6, 7 años sabe perfectamente de dónde vienen los niños, a no ser que esté encerrado en una burbuja de cristal. Hoy en día la información es muy amplia, entonces siempre en el corrillo siempre hay un niño más listo que siempre le va a decir por dónde o por dónde sí o por dónde no. Oye, tú, ya que le preguntaba a Pedro, ¿tú qué opinas de las relaciones prematrimoniales? Yo de las relaciones prematrimoniales pienso que debería de ser algo más contextual o más amplio la palabra, no solamente en el tema sexual. Aunque de lo que debemos hablar de sexo, como aquel que dice, la relación prematrimonial yo creo que debería ser irse a vivir la pareja, pero para lavar platos, para planchar, para hacer sexo, lo que sea. Porque todo eso es conocimiento. Entonces, tú con tu pareja te puedes llevar muy bien en la calle, tomando copas, o luego en casa, en el tema de sexo, una vez que te has casado, ¿qué te puedes encontrar en casa? Que tu pareja no te guste. Entonces coincides con Pedro, ¿no?, en que puede estar abocado al fracaso matrimonial. No, yo el fracaso lo considero en otros... el sexo de por sí no es un fracaso en la pareja. Hay muchas personas que pueden ayudarte, terapias, etcétera. Lo que sí considero que las relaciones prematrimoniales, ¿por qué no?
Si la pareja se quiere, si se desea, ¿por qué no? Es otro concepto más. Si se han ido a vivir juntos 10 años, ¿qué pasa? Que hoy en día la emancipación está en los 35 años. Si no puedes hasta los 35 años mantener relaciones sexuales, cuando tengas 35 te cases y te lleves un chasco, por lo que sea, porque tu pareja no te guste, porque te das cuenta que en la cama no te satisface. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rompemos el matrimonio o tenemos que cargar 30 o 40 años más con esa persona simplemente porque la Santa Iglesia diga que debemos de hacerlo así de esa manera? Oye, ¿tú crees que hombres y mujeres deben de tener la misma educación sexual? La misma educación sexual, sí. Lo que considero, en un primer término, es que quizás la mujer debería de tener más información. ¿Más por qué? Muy sencillo, porque la mujer al final es la que carga con el pato. En un embarazo no deseado, la mujer es la que se queda con el niño, tanto para tenerlo o no para no tenerlo. El hombre siempre se ha podido lavar las manos saliendo por polvorosa, antes con la mili o de otra manera, pero la mujer, por desgracia en esta sociedad, es la que paga el pato siempre en última instancia. Entonces, la información en la mujer debería de ser más amplia. No poner los tabús, es que no debes de hacer esto porque es pecado, no debes de hacer esto porque yo considero que si te quedas embarazada con 15, 13, 16 años, no puedes llevar para adelante un embarazo. En ese caso también deberían de dárselo a los chicos, es que echan balones fuera a la hora de no asumir su paternidad. No, considero que la educación debe ser la misma y la responsabilidad tanto de hombre como de mujer, eso por supuesto. Pero la mujer es más, vamos a ponerlo, en el caso de que sea más enamoradiza, el chico siempre, hablando llanamente, se la lleva al huerto más fácilmente. Entonces, si la mujer tiene muy claras las cosas, puede decir, no, vale, vamos a la cama, utilizamos preservativo o ponemos un medio anticonceptivo porque yo no quiero esto, una enfermedad de transmisión sexual o un embarazo no deseado. Pedro, ¿tú le dices eso a tus hijos y a tus hijas? Bueno, yo voy un poco más allá. O sea, creo que la elección en libertad que deben de hacer es aquella en la que yo busco la finalidad de su educación. Es decir, si se educa para el placer, pues tendré que buscarle los remedios para evitar los obstáculos o las circunstancias adversas que promueven una relación sexual. ¿Pero le dices lo mismo tanto a chicos como a chicas? Sí, lo que ocurre es que hay que hacerlo individualmente, puesto que el papel y la sexualidad masculina es distinta de la femenina. O sea, la manera de ser, de sentir, de estar, de reaccionar, no es la misma. La misma manera de vivir el sexo no es la misma de la mujer que en el varón. Hay un predominio más de lo somático en el caso del hombre y hay un predominio mayor de lo afectivo en el caso de la mujer. Esa es la combinación y la complementariedad que hay que ir haciendo y ganándose el uno al otro, ¿no? Vamos, lo que yo he hecho con mis hijos, y esto no me gustaría seguir mucho más con el tema personal, pero lo que sí he hecho con mis hijos ha sido prepararles para esa vocación matrimonial. O sea, para que su matrimonio no sea un fracaso, para que sepan amar, sobre todo amar. Que es que, por eso decía antes de que tenemos que volver a recoger el verdadero significado de las palabras, porque amar ahora yo no sé qué es lo que se entiende. Por ejemplo, estaba confundiendo, utilizando dos términos, que es el desear y el querer, que son cosas muy distintas. O sea, el desear es algo del impulso y el querer es un acto de la voluntad. Yo cuando deseo en el amor hay parte del deseo, pero no se puede simplemente apoyar sobre el deseo, porque ese deseo puede ser más o menos corto, más o menos largo, terminar antes o después. Por ejemplo, si el amor entre un chico y una chica lo fijo en la atracción física nada más, pues ese deseo pasará, puesto que llegará un momento en que las relaciones serán rutinarias, se conoce todo y entonces uno tiene que buscar novedades, ¿no? Entonces, se ha acabado el amor, se ha acabado la relación. ¿Por qué? Porque lo que ha fracasado ha sido el amor. Que se le ha puesto... Bueno, estoy seguro que con respecto a lo que decía antes Juan Antonio, esa educación más para las mujeres, y bueno, esa educación igualitaria, pero fundándose Totalmente. En el amor, tiene mucho que decir, Carmen. El respeto va en las dos direcciones. Hablando de amor. Nada Claro. más que me coincide el sexo con el amor. Pero no el sexo coincide. con el matrimonio. No coincide. O sea, es que el sexo, si no está para el amor, ¿para qué está? Educativo a nivel de niño. No, pero educativo a nivel de Yo niño. estaba hablando del amor. Yo te quiero mucho y voy a hacer sexo contigo. No. Primero hay que no, enseñar eso. al niño la baraja de todo lo que se habla de sexo. ¿Entramos en ello? No, usted solo me habla de amor entre parejas. Yo he dicho que Separar a los hijos para el matrimonio. la finalidad del ejercicio sexual es el amor. Y si no, se desvirtúa. Puesto ¿Usted que no admite el sexo sin amor? yo no lo admito.
Me parece simplemente que es un ataque a la dignidad de la persona. Son dos posturas diferentes. Utilizar a una mujer para buscar el placer sexual con ella, me parece que es atacar a la mujer. Y a la inversa, la mujer buscar a un hombre para satisfacer sus inclinaciones y sus impulsos, me parece que es un ataque a la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque partimos de conceptos distintos de persona. Efectivamente, si usted piensa una cosa y yo otra, y son respetables son todas. Son dos posturas muy diferentes. Totalmente diferentes. Porque entendemos... Lo que me estaba hablando es eso. Sí. Para llegar al matrimonio, una convivencia. Sí. Llegas a conocerlo. Tienes que vivirlo. ¿Por qué? Porque te casas y es un desastre si no funciona el matrimonio, es eso. Pero hay amor, puedes quererlo muchísimo, pero si no funciona, es un desastre. Pero ¿cómo se puede querer a una persona sin saber volcarse, darse, buscando la felicidad del otro, también, e incluso en el sexo? Puedes querer mucho a una persona y no te puedes llevar bien en el sexo con ella. Bueno, pues eso es una opinión, ¿no? Yo la respeto, nada más que me habla de educar a los niños para el matrimonio. No, yo he dicho, educar a los niños no hemos hablado. Primero, no darle ninguna postura, sino ampliarle la baraja. Decirle todas las posturas y todas las opciones que pueden tener. No simplemente conectarle la cabeza y decir, matrimonio, esto es el sexo. Déjame terminar. Tiene unos niños pequeños y me imagino que le dará libremente su opinión para que ellos elijan. Sí, por supuesto. Pero el dar libremente la opción no quiere decir que eso no esté sujeto a una ética. Permíteme un momento, porque... Una cosa que dicen en el colegio. Permíteme un momento, Carmen, y después hablamos de lo que dicen en el colegio, porque tenemos que dar paso a esos datos que Ángela Moreno ha estado buscando, para conocer también de mejor manera lo que esta tarde estamos hablando acerca de este tema. Ángela, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues hoy debatimos si tienen los jóvenes una buena educación sexual. Y si nos atenemos a las cifras, los resultados no son muy buenos. Y es que, según información facilitada por Sanidad, unas 18.000 jóvenes menores de 19 años están embarazadas, de las cuales el 50% han decidido abortar. Estos embarazos no deben sorprendernos si sabemos que del 25% de las jóvenes que reconoce tener relaciones sexuales, solo el 12% utiliza preservativos. Actualmente los adolescentes poseen información que a veces es errónea y que proviene de fuentes poco fiables, como puede ser Internet. Por eso, padres e hijos siguen la regla de tú no me preguntas, yo no me meto. Por lo que expertos recomiendan a los padres que ofrezcan algo más de información que educación sexual de emergencia, tanto para embarazos como para anticonceptivos. Y por supuesto que tanto padres como hijos pierdan todo el miedo a hablar de sexo. Muchísimas gracias. Vamos con nuestro siguiente invitado. Él asegura que el sexo es importante en nuestra vida y por tanto dice que educar a nuestros hijos es en esta materia imprescindible. Un aplauso para Eugenio López. Eugenio, imagino que has estado escuchando lo que han dicho nuestros invitados. ¿Qué opinión te merece lo oído hasta ahora? Bueno, yo como profesional de la conducta humana, mi opinión es totalmente diferente. Para mí la sexualidad es una parte más de la personalidad y como tal hay que vivirla. Tiene sus problemas y realmente en la edad infantil, de adolescente, si no se ha educado a la persona adecuadamente sobre el terreno de la sexualidad, puede generar problemas. Un ejemplo muy concreto, yo lo he visto. Un vaginismo puede producirse por diversas circunstancias, como por una violación o una situación traumatizante, o bien cosas fantaseadas o reales. Y también por mensajes de una madre o una hija. Por ejemplo, decirle, ten cuidado que el pene te va a hacer daño. Y eso a lo largo de visto pacientes que a la larga han generado un vaginismo. O sea, que una educación estricta, nula, eso va a generar, casi por regla general, en un futuro, problemas sexuales. Bueno, hay que decir que Eugenio es psicólogo y sexólogo. Aparte, del tema de nuestro debate, ¿cómo de importante es el sexo en nuestra vida? La sexualidad forma parte de nuestra personalidad, como he dicho anteriormente, y es fundamental. El sexo, sin sexo, una relación de pareja no existe. Y que me diga lo contrario, le diría que no estoy de acuerdo y no comparto esa idea, porque el sexo es muy importante. Es muy importante llevarse bien, pero también es muy importante llevarse bien en la cama. Y es muy importante también tener una respuesta sexual correcta, que por desgracia hay hoy día muchas disfunciones sexuales. Entonces la sexualidad, junto a la relación de pareja
en concurrencia las dos, unidas, funciona bien la relación, funciona perfectamente. Cuando una de esas partes adolece de una consistencia, puede generar ya un conflicto de pareja. Como profesional, ¿cómo piensas que deben tratarse los temas relacionados con la educación sexual en los pequeños? Con normalidad y espontaneidad. Nunca a un niño se puede decir, cuando hace una pregunta, evasivas, sino decirle la realidad, porque si no, a ese niño generalmente va a generar mucha curiosidad en él. Y otra vez va a preguntar. Pues lo más importante es decir eso adecuadamente, dependiendo de la edad que tenga, para que lo comprenda. Y la próxima vez seguramente ya no me va a preguntar más nada de eso. ¿Y quién debe hablarle de esa manera? ¿Los padres o un experto? Yo creo que los padres tienen una función fundamental ahí. Si los padres están formados, tienen una visión abierta, que la sexualidad es algo normal, la llevamos todos con nosotros, hay que vivirla como tal, no hacer salvajadas, lo que es racional, entonces los padres creo que deben de informar a sus hijos porque le están haciendo desde ese momento un gran favor de cara a un futuro. Pero evidentemente en cuanto a la educación sexual que recibimos y la que luego transmitimos, hay una diferencia. Evidentemente, padres progresistas, aperturistas, sus hijos, su sexualidad será más normalizada, y padres los cuales su sexualidad sea más conservadora, esos niños o esas personas en la edad adulta, su sexualidad será más conservadora y generalmente van a generar problemas, y van a tener problemas. Eso es así. Eduardo, con el resto de nuestros invitados hemos estado hablando de las relaciones prematrimoniales. ¿Están a favor? ¿Están ahí en contra? ¿O relativamente? No sé cuál es su opinión. Mi opinión es muy clara. Si ambos miembros de la pareja están de acuerdo en ello, adelante. Yo creo correctamente bien. Es igual que, por ejemplo, una persona tiene una tendencia hacia el hombre, pero él quiere estar con mujer, estar con una chica, y quiere esa tendencia borrarla, yo le ayudo a conseguir eso. Con tener sujeción se puede conseguir. Entonces, ¿para qué? Tenga su inclinación heterosexual. Me lo pide a mí. Y yo quiero buscar de esa persona su felicidad. No voy a mirar otras cosas, sino hay que pensar en lo que quiere la persona. Y hay que respetarlo. Entonces, a mí me da igual que venga una persona homosexual, heterosexual o lo que sea. Yo respeto y le ayudo a solucionar su problemática. Y eso es muy importante. Con respecto a lo que decía Pedro de reservarse hasta llegar al matrimonio. No, no estoy de acuerdo. No. Yo te podría decir casos concretos, sin nombre ni apellidos, que te puedo decir que han tenido conflictos muy duros en el caso de no querer tener relaciones sexuales antes del matrimonio, porque la madre de ella le prohibía: no me hagas esto, qué disgusto me va a dar, y no lo hacemos, y ha llegado a tener masturbación, masturbación, y llega un momento a tener una masturbación compulsiva. Ha generado esa restricción a nivel subconsciente, un bloqueo que le ha generado luego a tener una masturbación compulsiva, y ha generado un problema grave en él, hasta tal punto de llegar que ya realmente ya no sabe lo que hacer. Sí, seguir hacia adelante, o bien irse de prostitutas, o romper con la pareja. Bueno, en este caso hemos visto que Pedro es una opción que ha ido bien, ¿no? Hombre, ha puesto un ejemplo de un caso que yo podría poner ejemplos de los que han venido a mi consulta, donde los problemas matrimoniales se han originado por una falta de armonía en la sexualidad que empezaron a vivir de novios. Pero esos son casos excepcionales, aislados o tal, porque hay que ver la generalidad. O sea, es decir, qué es lo que uno pide, qué es lo que uno quiere como felicidad, qué uno le exige o le pide al otro para ser feliz, y ahí está cada uno dando lo que pueda, ¿no? O sea, yo quiero hacer una salvedad. Es que en ningún sitio está escrito que diga que la pareja va a vivir toda la vida juntos. Porque claro, hay circunstancias a lo largo de la relación de pareja que pueden hacer cambiar a uno a otro. Y cada uno es libre de tomar la decisión que sea conveniente. Y eso hay que respetarlo. Por tanto, si dice uno, se acabó por esto, hay que aceptarlo. Es duro, se pasa mal, porque los problemas de afectividad, la persona que es dejada, lo pasa muy mal. Yo lo sé que lo paso muy mal, porque he visto muchos casos. Hay insomnio, no tiene apetito, lo pasa muy mal, pensamientos excesivos siempre en él o en ella, dependiendo cuál sea el miembro de la pareja, lo pasa muy mal. Pero es cierto
que hay que darle libertad a la otra persona, porque en un momento determinado puedo encontrar, oye, que no me gusta ya, que encuentre otra persona. Eso hay que respetarlo. Pues no está escrito, tú vas a vivir conmigo toda la vida. Que me enseñes donde está escrito eso. Nunca está escrito. Yo donde está escrito, Eugenio, es en la exigencia de lo que es el amor entre varón y mujer. O sea, el amor entre varón y mujer no llama para un tiempo. Otra cosa es que la realización que uno haga de eso, después lo estropee. Quien fracasa no es el amor, quien fracasamos somos nosotros a la hora de ejercitar el amor. Pero nadie cuando dice te amo, te voy a amar hasta que... Sí, eso lo dice mucho. ¿Hasta qué? Pues eso no es un amor verdadero. Hasta que muera. No es un amor verdadero. ¿Por qué? Porque el amor requiere compromiso, requiere donación, requiere entrega, no requiere reserva. O sea, en la medida en que uno no es generoso con la otra persona, en la medida que uno viva más su egoísmo que la felicidad del otro, estamos hablando de un modo de amor que es lo que hay que rescatar en el significado de las palabras, que es... Perdona un momentito, habría que hablar causas que deterioran la relación de pareja. Claro. No hablo de amor. Claro. Causas que deterioran la relación de pareja. Ahí está aquí la cuestión. Vamos a analizar eso. Cuando decimos eso, entonces nos damos cuenta que si esa pareja se va a romper, hay algo para romperse. Ya dejemos aparte el amor. Algo no funciona bien. Si no funciona bien... Claro. Pero son cosas que empiezan a funcionar mal antes y que uno no detecta. Por ejemplo, entre la educación sexual de los hijos, pienso qué preparación se necesita que los padres transmitamos en cuanto a la elección en el noviazgo, por ejemplo. ¿Qué criterios damos para el noviazgo? Porque gran parte del éxito o fracaso del futuro matrimonio, o de la futura unión, o de la futura pareja, está en cómo se viva el proceso amoroso, desde el enamoramiento hasta el final. Si el enamoramiento se queda simplemente en lo afectivo y no pasa a lo racional, no pasa a la voluntad, no pasa a las obras que son amores, pues que duda cabe de que uno se cansa y uno no continúa. ¿Por qué? Porque el amor ha fracasado. Es decir, que la educación sexual de los hijos también requiere una preparación para el matrimonio. Juan Antonio. Yo es que ahora mismo, oyendo las palabras de Pedro, yo tengo un gran dilema. Yo tengo 2 niños mellizos, varones, de 4 años. Yo no sé, dentro de 5, 10, 15 años, si alguno de los dos, o los dos, van a elegir el camino heterosexual o homosexual. Entonces, yo lo que quiero es darle una educación sexual sana. No encaminarlo hacia el matrimonio. A mí el matrimonio es un término que está muy bonito. Yo soy partidario del matrimonio, tengo que dejarlo claro, pero quizás ellos no. Entonces yo tengo que darle una educación sexual sana, con unas opciones que hoy en día son normales, aunque a ciertas personas la palabra normal no les guste o la interpreten de otra manera. Son opciones normales. En términos religiosos, etcétera, pueden ser más o menos entendibles, vale, pero es una opción totalmente normal hoy en día. Entonces, yo puedo prepararlos para el matrimonio o para la unión de pareja, ¿vale? Pero el amor es entre 2 hombres, entre 2 mujeres, es tan legítimo. Entonces, el sexo, la educación sexual no tiene nada que ver con la educación marital. No tiene nada que ver. Permitidme un momentito, porque aquí nosotros, Pedro, nosotros siempre queremos escuchar, nosotros queremos escuchar siempre la opinión de todos ustedes. Bien es cierto que posiblemente este tema les dé usted un poco de vergüenza, no solamente hablarlo con los hijos, sino también con nosotros. Nos podían llamar, queremos que nos llamen, pero para que le dé un poco de vergüenza hemos salido a la calle a preguntar exactamente sobre, bueno, la educación sexual que ustedes han recibido y la que dan a sus hijos. Y esto es lo que nos han contestado. Bueno, nosotros no, nuestra compañera Ángela Moreno. ¿Qué diferencias hay entre niños y niñas? ¿Por dónde entran los niños a la barriga? ¿Y por dónde salen? Estas son algunas de las preguntas que los niños hacen a sus padres relacionadas con el sexo. Hoy les preguntamos nosotros a ustedes, ¿qué opinan de la educación sexual que reciben hoy en día los jóvenes? Bueno, los padres muy deficientes, porque no... En el colegio no sé cómo va, no sé qué es lo que le enseña o que le da. Bueno, yo pienso que la familia, siempre y cuando se hable claro con los hijos, o siempre y cuando ellos te demanden alguna información, o aunque no te la demanden, yo siempre lo he informado. No, si no reciben ninguna. Mire, yo pienso que la educación sexual que dan no es lo suficiente, tendrían que darla más. Pienso que no, porque hay un montón de televisión, un montón de cine, de películas y dibujos, violencia y la sexualidad sin límites. No sé, no creo que sea muy correcta, ¿no? ¿Usted cree que los padres deberían informar a los hijos? Sí, deben instruirlos, pero tampoco creyendo que van a repetirse la historia, porque puede ser que sea diferente todo, sin pretender que hagan lo que yo o no hagan lo que yo hice mal. Pero mira, esto es lo que hay, lo más elemental, si acaso. Hablar más claro,
decirles cómo cuidarse para que no puedan tener un bebé a muy temprana edad. Tengan 15, 14, 13, no importa la edad. O sea, para mí, yo pienso que eso debe nacer en la familia, ni en el colegio, ni en el instituto, ni nada. Somos los padres quienes debemos de fomentarle a los hijos cómo deben de ir por el mundo para estos temas. Bueno, es la opinión de la calle. Yo os pediría a los tres que muy brevemente me dijerais vuestra opinión con respecto a lo escuchado antes de conocer a nuestra siguiente invitada. Pedro. Bueno, yo creo que es un deber de los padres, no simplemente una conveniencia, sino un deber que tenemos los padres de educar a los hijos. Y educamos como personas, les educamos para la felicidad. Y dentro de la persona y dentro de la educación hay una parte que no hay que sacarla ni reducirla, sino que está dentro del contexto de lo que es la educación, que es la educación sexual. Pero no entendida simplemente como educación genital. O sea, el sexo es mucho más que el acto sexual. O sea, el sexo es el conjunto de caracteres orgánicos, funcionales, psíquicos, afectivos, etcétera, que no simplemente es el placer y es la cópula, es Nos ha quedado claro, Pedro. Juan Antonio. Pues yo creo que debo de darle la suficiente información a mis niños para que el día de mañana, cuando en la calle con sus compañeros, amigos y tal, reciban otra información, quizás va a contrastar mucho o sea parecida a la que yo les dé. Entonces, para evitar ciertos problemas, yo prefiero enseñarles lo que yo sé para que ellos luego tengan libertad de elección y que, sobre todo, las leyendas urbanas no les causen ciertos traumas o ciertos equívocos que luego tengan algún problema. También, por ejemplo, en lo de la variedad de opción sexual, yo no tengo por qué traumatizar a mis niños diciendo hombre y mujer, cuando en la calle se encuentren dos hombres o dos mujeres. Esos niños, ¿qué van a hacer? Van a venir corriendo, oye, me he encontrado esto, ¿qué es? ¿Un monstruo? ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo que darle esa variedad de opciones, esa información, para que no se lleven a engaño. Eugenio. Sinceramente, yo me gustaría que los padres, todos los padres, le dieran una información correcta sexualmente, tal como es, para que luego ellos en la calle no cojan datos o conceptos que sean erróneos y le puedan perjudicar en su vida sexual, es decir, por tener un embarazo, una infección, un SIDA, etcétera. Entonces prefiero que los padres esos sean aperturistas, hablarle el sexo tal como es, cómo se deriva la relación sexual en la pareja y que tengan conocimiento lo más exhaustivamente posible de lo que es toda la sexualidad masculina y femenina. Bueno, vamos a seguir debatiendo a lo largo de la tarde. Hemos hablado de esa información necesaria para los hijos, aunque no sé si también para algunos padres. Precisamente a dar charlas informativas se dedica nuestra siguiente invitada. Se dedica a los más jóvenes y seguramente que tiene mucho que decir sobre todo en lo escuchado esta tarde aquí. Un aplauso para Esther Egea. Buenas tardes, Esther. Hola. Tú eres responsable para la salud de Cruz Roja Juventud. ¿Tú crees que los jóvenes tienen ahora una buena educación sexual? Bueno, la situación va mejorando y poco a poco, bueno, pues vamos viéndolo de una manera más natural, pero la anécdota que cuando vamos a los centros educativos dentro de las aulas, trabajamos diferentes temas y al hablar de sexualidad, bueno, pues las risitas, la vergüenza, es decir, no están familiarizados con el tema, ¿no? Y no se trata con normalidad, por lo tanto, deberíamos de incidir todos un poco más en esta información. Y cuando ellos reaccionan de esa manera, ¿cómo abordas tú la cuestión? Esas risas, esas miradas pícaras que imagino que tendrán entre unos y otros, ¿no? Y muchos llegarán a ruborizar, incluso, no sé. Empiezan a hablar entre ellos, están mucho más atentos que cuando trabajamos el tema de la droga o el tema de la alimentación, y lo hablamos con naturalidad. Empezamos a ver qué saben ellos, de dónde partimos, y a partir de ahí a desmitificar y a informar. ¿Hay algún mito que todavía persista entre la juventud relativo al sexo? Mucho. En principio, por ejemplo, que la primera vez no te puedes quedar embarazada, que la primera vez duele, y depende de muchos factores, que el VIH es cosa solamente de drogadictos, homosexuales,
Un montón, muchísimo. Que el hombre tiene que llevar la voz cantante, muchísimo. Por lo que nos dices, en casa entonces es que no les hablan de esta cuestión. Pues le hablarán, pero no lo suficiente. Y a veces también se retrasa tanto el dar esa información que a veces los padres apuran cuando empiezan a ver que empiezan a salir. Y claro, o ya han buscado información por otros lados que a veces no es la más adecuada, o simplemente los hijos son los que no quieren ya escuchar, ¿no? ¿Qué me vas a contar? Y a veces llegan tarde los padres para afrontar esos temas. Eugenio tiene una página en internet, no sé si los jóvenes acuden a ella con esa serie de problemas, de mitos que nos hablaba Esther. Sí, tengo una página, te invito a visitarla cuando quieras, a ver si te gusta. Sí, yo recibo correos de prácticamente casi todo el mundo, sobre todo del continente americano, Sudamérica, muchísimos correos, y sobre todo casi todos me plantean problemas de sexualidad. Y realmente hay mucha gente que, por ejemplo, dice que si realmente la masturbación, le pueden salir granos si se masturba. Si la masturbación es malo masturbarse. Si, por ejemplo, que el pene lo tiene más pequeño que otro compañero porque lo ha visto cuando estaba orinando, que lo tiene más pequeño. Y realmente hay una falta de información total porque el pene, en estado de flacidez, puede ser una persona más grande y otra más pequeño. Lo que hay que medir en estado de erección. Y la media de un pene es 15 centímetros, que es lo normal. Entonces, hay un montón de mitos en los cuales que si el pene largo le da más satisfacción a la mujer. Es erróneo también, porque a la entrada de la vagina, en el intestino vaginal, donde están las terminaciones nerviosas, ya no se produce el mayor placer. E inclusive cuando interiormente deja dentro ya cerca de la matriz, que puede llegar, le hace daño a la mujer. Y hay un montón de mitos que tiene la gente, me plantea, y yo trato de explicárselos para que se den cuenta que no es así. Claro. Que no depende ni en la sexualidad, más o menos depende de la calidad, no de la cantidad. Bueno, Antonio, ve tomando nota para tus niños, para esas preguntas que hacen los jóvenes, que no sé si coinciden con las dudas más frecuentes de los chicos y chicas a las que tú impartes estas charlas. Pues a veces preguntan cosas elementales, ¿no? Como por ejemplo, ¿cuándo es la primera vez que te tiene que venir la regla? La menstruación, no saben cómo funciona el tema de la menstruación, el tamaño del pene, a ver qué más preguntas. ¿Qué es la doble protección? ¿Qué es utilizar preservativo y la píldora anticonceptiva? Temas sobre tampones. Es decir, que sí hay parte física, fisiológica y parte más afectiva que están interesadas. Esther, ¿tú piensas que los padres de esos jóvenes se sorprenderían al escuchar hablar a sus hijos de esa manera sobre sexo? Yo creo que sí. De hecho, a veces tenemos problemas para entrar en los centros. Nos piden un cuidado muy especial con respecto a otros temas, entrar y darlo, y sin embargo sexualidad, qué contenido vaya a haber, y piden hasta cartas firmadas por los padres, y a veces lo damos un poquito, no nos gustaría, pero con miedo, ¿no? Porque algún padre no pueda entender realmente la labor que estamos ejerciendo. Entonces yo creo que se sorprenderían, y de hecho creo que alguno no está de acuerdo. Alguno incluso se ha quedado fuera ha salido del aula porque no ha firmado la autorización. Pedro, creo que... Tengo una experiencia, y es que yo una vez que me pidieron ir a dar unas sesiones también para chavales de segundo y tercero de eso, en un colegio, exigí que daba las charlas si antes había otras charlas previas para los padres, para que los padres pudieran aprovechar lo que ellos iban a escuchar, más lo que les iba a decir a sus hijos, para iniciar y fomentar ese diálogo y esa comunicación en esos temas tan importantes. Pero claro, dárselo solamente a los niños y a los padres no me parece que es como una mesa coja, ¿no? O sea, que le falta una pata. Yo creo que tenemos que ir por las dos líneas, la línea de los chavales, pero también la línea de los padres, ¿no? Y ahí hay que incidir mucho, ¿no? Eugenio, ¿hablar de sexo incita a practicarlo? Bien, si una persona ha tenido una educación sexual totalmente liberal, esa persona ha practicado la sexualidad, por regla general, a lo largo de su vida, esa persona va a ser muy activa sexualmente. Llegará a la edad madura y su sexualidad será mayor que la persona que no ha recibido esa educación y no ha practicado sexualidad. Entonces, si el sexo se practica, el deseo, siempre claro está, que no hay ningún problema psicológico o fisiológico, que la respuesta sexual sea correcta. Entonces, esa persona, si practica la sexualidad, por regla general, la apetencia será mayor. Y siempre que las hormonas, testosterona, prolactina, sea un nivel adecuado.
Con lo cual se podría tratar con más libertad, ¿no? Una vez hablado, de forma tranquila. Sí, sí, sí. Cuando se habla de forma tranquila se puede practicar perfectamente, que no hay ningún problema, y la gente, cuando más practica la sexualidad, más le apetece repetir hacerlo. Juan Antonio. Yo, una de las cosas que más rabia me da es la hipocresía, la doble moral, etcétera. Por ejemplo, el ejemplo americano, Estados Unidos. 4.000 muertes, 200 bombardeos, 5 ejecuciones, 20 puñaladas, una película sin problema. Un pecho censurado. ¿Qué es más fuerte, la violencia física o la violencia sexual? ¿Dónde hay un mayor extremismo? Porque un pecho se censure, sin embargo, esos asesinatos ficticios, pero esa violencia generada en televisión, no. El sexo hay que vivirlo de una manera un poco más abierta, no darle importancia. El andar desnudo por casa y que te vean tus hijos, ¿dónde está lo malo? ¿Qué es lo que no tienen ellos que tengas tú? La diferencia de edad, simplemente, más bello, menos bello, el esconderte para que no te vean, esa curiosidad, la curiosidad mató al gato. Cuando una persona le prohíben algo, no le informan, busca, porque... Porque prohibirlo, eso sería una pregunta, ¿qué efectos tendría? Empezamos el debate, me gustaría que cualquiera de vosotros pidierais la palabra. ¿Qué efectos podría tener el prohibirlo? Yo considero que las prohibiciones son malas, las prohibiciones de porque sí, porque lo digo yo. No puedo hacer, no porque lo digo yo, pero dame una explicación. Entonces, la prohibición siempre es mala porque esto que me está prohibiendo será muy bueno porque me lo están prohibiendo, como el chocolate. Escondes el chocolate arriba porque es muy goloso, te gusta mucho a ti, a lo mejor no lo quieres para los demás. Pues esto es lo mismo, los niños, cuando le prohíbes algo, hasta que una persona no experimenta algo, realmente le es muy atrayente. Lógicamente no quiero decir que ale a probarlo todo, no. Yo debo de informar, mira, esto existe de esta manera, pero cuidado, yo creo que no es correcto que lo utilices o lo dejes de utilizar, mi opinión, pero por lo menos que sepa que existe, porque una vez que lo has prohibido, la tentación siempre está, y más cuando el grupito de amigos, en el momento que los niños salen con 10 o 12 años a la calle, siempre está el listo de turno, que sabe más que nadie ese que los incita. Si la información ya sale de casa, es más fácil, pero para todo, no solamente para el tema de sexo, sino para el tema de pelearte con el compañero, el acoso escolar, etcétera. Está claro, está claro. Pedro. Yo creo que es necesario e imprescindible una buena información, pero la educación no se acaba informando, sino que se acaba formando. Y formar a los hijos es ayudarles a que sepan usar el sexo de una manera racional, de una manera de acuerdo a lo que es y de acuerdo a lo que está hecho. ¿Pero prohibirlo? No, prohibirlo que jamás. Es que ese es el San Benito que se le cuelga muchas veces a la sexualidad. O sea, la educación es positiva, no prohíbe nada. O sea, la virtud no prohíbe, la virtud lo que hace es aumentar, es a crecer, es descubrir nuevos caminos. O sea, cuando una persona es generosa, y eso es parte del amor, y es generosa con otra persona, que no va a aprovecharse de una manera egoísta de otra, esa persona está mucho mejor y más feliz que la persona que se aprovecha y es egoísta, ¿no? Después le queda un poco de remordimiento. Por lo tanto, yo creo que la educación es información, pero también hay que pasar a la formación. Bueno, vamos a ver qué opinan nuestros es libertad, pero también hay responsabilidad. De acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en eso porque sí podemos dar información, pero ellos se forman donde quieren y como quieren. No podemos obligarlos a que se formen donde nosotros queramos. Te explico. Un chico, antiguamente, un padre educaba al hijo, como usted dice, al matrimonio con la mujer, sin darle la opción a elegir otro camino. Pero eso es imponer. Y ahí se veía cohibido. Pero eso es imponer, es lo que ha dicho. Le voy a explicar. ¿No? Hay muchos fracasos matrimoniales. ¿Por qué? Porque no ha sido el adecuado el camino de coger. ¿Entiendes? Sí, sí. Por eso le informamos, pero ellos deciden. Sí, pero la formación, ¿quién la da? La formación, sí. La formación la cogen ellos. Nosotros los informamos. ¿Y la formación la hacen ellos? Y la formación es de ellos. Entonces, ellos son los que tienen que formarse donde ellos quieran. Ya, o sea, que la motivación no de los padres tenemos que motivar a los hijos para que sepan elegir lo bueno, lo bello, lo hermoso, lo positivo, lo que hace bien a los demás. Sí, o sea, da lo mismo robar que no robar. Da lo mismo que se decidan a hacer. Hombre, por favor. No, es que hay una cosa que le voy a contestar. Lo bueno y bello y lo hermoso es para usted una cosa y a lo mejor para su hijo es otra. Eso está, ya pasa de moda el relativismo ese ya no vale. Yo bien es el bien y el mal es el mal. O sea, hay algo en el ambiente de la formación, la educación de los chavales en el tema del sexo, que está muy centrado en cuatro patas al parecer y que no se mueve mucho la cosa de ahí.
condón, coito, embarazo no deseado, SIDA. Y la verdad es que hay muchísimas más cosas, pero mucho más en el sexo, en la sexualidad, que están además de esas 4 cuestiones, ¿eh? Pero es cierto que eso es imprescindible. Hoy en día esa información es vital de cómo hacer el amor, bueno, con una cierta garantía para evitar enfermedades, para evitar embarazos no deseados y tal, pero centrarlo en eso hay muchas más cosas que se quedan y a la hora de la verdad falta información en cantidad. Quería comentar que Eugenio, por supuesto. hay que desterrar que no se dé información, hay que dar totalmente información, porque seguro que a lo largo, cuando lleguen a la edad de tener sus experiencias sexuales, van a generar disfunciones sexuales. Y te puedo decir, personalmente, que hay muchísima gente con muchos problemas sexuales, masculinos y femeninos. Y muchos vienen por no haber tenido una información correcta y ha generado en su mente, pensando negativamente sobre ello, y a nivel subconsciente había un bloqueo, y luego cuando ha llegado el momento de realizar el acto, ha habido fracaso. O impotencia, o eyaculación precoz, o anorgasmia, etcétera. Entonces, es muy importante esa formación sexual, para que si luego, cuando llegue ese momento, si es que falla, habrá otras cosas, pero no por lo menos que no sea por la falta de información. ¿Y qué es peor? ¿Una mala educación o la falta de esa información? ¿Bien para Esther o bien para Eugenio? ¿Qué es peor? ¿Una mala información, una mala educación en este sentido o la ausencia de todo ello? Las dos cosas son cojas, ¿no? ¿Vale? En principio nosotros lo que trabajamos es fomentar una actitud responsable, ¿vale? Que la sexualidad no es un juego, es divertido, pero no es un juego, y intentamos dar información para que adquieran esa responsabilidad, esa actitud responsable. Si no tienen información, pues a lo mejor no son tan responsables, ¿no? Entonces yo pienso que si queremos que haya menos riesgo, tiene que haber más información y para que pueda haber mayor responsabilidad. Yo te contesto en 2 palabras, eso nada más, muy simple. Cuando yo hago una historia digo, información sexual, nula. ¿Con eso? La mayoría de los casos, problemas sexuales, ¿qué información han tenido? ¿Qué educación sexual? Nula. Esa es la respuesta que me dan. Entonces, bueno, en este caso, Juan Antonio, muy grande ese problema que incide por la mala información. En este caso, Juan Antonio, tú lo tienes muy claro, ya sabemos qué les dirás a tus hijos o cómo los vas a educar en ese sentido, pero imagínate a aquellos que nos están viendo y por la cosa tan simple como que les da vergüenza abarcar este tema en sus hijos, sobre sus hijos pequeños, ¿qué les dirías a estos padres? Vergüenza, yo creo, la vergüenza es algo innato en el ser humano. Vergüenza nos puede dar un montón de cosas. Yo, el día que los tenga cara a cara con ciertas preguntas, sentiré de vergüenza. En algunas cosas sé que sentiré de pudor, porque consideraré, imagino que mis padres, cuando me vean, pensarán lo mismo. Es mi niño pequeño, no sé si está preparado para eso. Yo con 36 años, quizás mis padres todavía piensen, soy el niño pequeño de la casa. Yo cuando los vea, no sé si con 4, 8, 10 años, pensaré, ¿está preparado? Entonces, esa vergüenza, la vergüenza es porque no sabemos si la información que le vamos a dar la van a entender o no. No por el hecho de explicarle los genitales o de explicarle lo que es una relación sexual. Vergüenza ninguna. Simplemente tratarlo con la mayor naturalidad posible, no darle importancia, porque cuanto más importancia le damos a las cosas, a veces es peor, se crea esa curiosidad maliciosa. Pasear desnudo por casa en verano, ¿por qué no hacerlo? Te ven que es algo natural, una escena de sexo en la televisión, no cambiarla inmediatamente, me estás prohibiendo esto es morboso, el morbo ese, voy a buscarlo por otro sitio. O sea, ha quedado claro que la prohibición, nada. Pero Eugenio, ¿cuál es la edad perfecta a la que hay que empezar a educar a los más pequeños? ¿Cuándo empezamos a hablarles de esta materia? ¿Cuando ellos pregunten? Cuando ellos pregunten, la edad que me empiecen a preguntar hay que contestarle de forma sencilla que yo lo comprendí. Luego, conforme va avanzando, más allá se va ampliando. Yo quería hacer un comentario que es muy curioso y es cierto. Saben muy bien que en la sociedad que vivimos la autoestima gira alrededor del pene. Entonces, cuando una persona tiene un problema de disfunción eréctil o impotencia, se va el mundo abajo. Se queda todo el mundo abajo. Puede ser un hombre como un pino de alto y le caen unas lágrimas como el puño. La importancia que tiene para el hombre, en la sociedad que vivimos, el responder bien sexualmente. Y cuando ha tenido mala información, se ha producido a lo largo del tiempo un bloqueo a nivel subconsciente, entonces puede generar ese tipo de, también causas psicológicas, de impotencia. Y eso le va a generar luego un trauma muy grande, muy grande. No hay palabras para decirlo, pero es muy duro un hombre que
que lo ves que se parece como el mundo y luego no puede, responde sexualmente, tiene impotencia y lo más que pasa, su autoestima está por los suelos, y lo pasa muy mal. Entonces por eso que digo que la sexualidad es muy importante, hay que evitar, dentro de lo posible, informar bien para que evitar las disfunciones sexuales, dentro de lo posible, porque hay otras de tipo psicológico. O muy bien puede ser una persona, perdón, puede ser un hombre impotente porque a lo mejor no le apetece o a nivel consciente o subconsciente no le agrada que la pareja suya esté encima y eso le vuelve una impotencia. O por muchas cosas más, hay un montón de cosas. Pero si evitamos lo otro, habremos dado un camino muy importante. Esther. Estaba recordando ya como madre que el otro día, hablando de lo que es la educación a los hijos, el otro día mi niña de 4 años me dice, mamá, yo cuando sea mayor y me case tendré una hija. Y yo le dije, claro, y me quedo así y digo, Elena, tú a lo mejor cuando seas mayor no te casas y no tienes por qué tener un hijo. Es decir, que a veces pensamos que el hecho de ser mujer tenemos que procrear, ¿no? Claro, cuando uno llega a una edad donde no se están cumpliendo las expectativas que desde chiquitines se nos ha creado, pues eso puede crear bastantes problemas, ¿no? Entonces, pues a veces esas conversaciones de pasillo pueden servir mucho para poder desmitificar. Bueno, hemos escuchado muchas cosas que Pedro piensa acerca de todo lo dicho hoy aquí, para ir resumiendo. Sí, yo haría pensar sobre cuál es la finalidad de la educación, qué es lo que pretendemos hacer con nuestros hijos, para que los medios que pongamos para conseguir ese fin sean los correctos. Pero nuestros hijos tienen ahora mejor y más información que antes. ¿La has podido tener tú en tu época o cada uno de vosotros? Por supuesto que sí, por supuesto. En las últimas encuestas de hace 3 o 4 años, solamente el 5% de los padres informaban a sus hijos sobre estos temas. A mí lo que me extraña y lo que todavía no llego a entender es por qué, estando todos de acuerdo en que es la familia donde se educa, todas las campañas de educación sexual se hacen hacia el sexo, hacia los jóvenes y no hacia los padres. Si somos los protagonistas de eso, si somos el hábitat normal para poder educarle, ¿por qué no nos preparan? ¿Por qué no nos dan toda esa información para poder transmitirla a los demás? ¿Por qué no nos hacen, como tú muy bien decías, pues saber lo que tengo que decirle, lo que no tengo que decirle, etcétera, ¿no? O sea, a mí eso me parece que es un poco raro, al principio, ¿eh? Juan Antonio. Yo creo que información. Cuanto más información reciban en el seno de casa, más fácil será de que elijan el camino que tú puedes considerar correcto, que puedo estar equivocado, pero por lo menos sabré que la información que yo le he pasado la han tenido en cuenta. Entonces, yo lo que intento es que tengan la información suficiente, pero si sale del seno de casa, mucho mejor. Ellos van a tener tiempo de equivocarse de una opinión, de otra, pero por lo menos que la información que yo le dé sea lo más correcta y veraz posible. O sea, una buena información, cuanto más amplia, muchísimo mejor. Eugenio, sí. Hemos hablado de un tema, pero muy por encima. ¿Qué beneficios tiene para nosotros practicar el sexo? Muchos, en serio, muchos beneficios. Quiero comentarte, fíjate, el mejor ansiolítico natural que existe es un buen orgasmo. Eso sí, el mejor ansiolítico que existe es un buen orgasmo. Entonces, quemamos calorías con un orgasmo, más o menos la subida de 3 a 4 pisos, quedamos de calorías con un orgasmo. Te puedo decir que tiene beneficios también en el hombre para la próstata. Si se practica con asiduidad, se beneficia también la próstata. Se beneficia también los vasos sanguíneos, se benefician del sexo. O sea, practicar una sexualidad con asiduidad va a beneficiar a todo el cuerpo humano. Y quizás es el mejor ejercicio porque se pone en movimiento un montón de músculos que de otra forma no se hace. Esther, imagino que seguiremos pensando e informando a nuestros jóvenes. Por supuesto. Ahora empezamos en los centros escolares con todos los temas de salud y seguimos informando para que sigan siendo responsables, disminuyan los riesgos y apuntando lo que decía Pedro, es verdad que es importante una educación integral, que entre todos formemos, y nosotros en la página de sexoconseso.com, parece que es, tenemos un apartado que es para padres, que se llama Hablemos, donde da unas pinceladas de cómo tratar el tema de sexualidad. Oye, Pedro, ya para finalizar, sí, una cuestión. Si sería una buena opción, ya que tú dices que no estás de acuerdo con las relaciones prematrimoniales, en no tener relaciones antes de llegar al matrimonio, ¿sería una buena opción la masturbación? Vamos a ver, dependerá de cada persona.
una persona con voluntad no es lo mismo que una persona sin voluntad. Eugenio se está refiriendo ahora últimamente, y ya siempre está contemplando la sexualidad desde el punto de vista, lógicamente, por formación profesional, desde lo psicológico y desde lo biológico. Pero es que el sexo es mucho más. El sexo es, yo suelo decir que es como la sonrisa. Cuando miramos la sonrisa, o cuando estudiamos la sonrisa, no empezamos a estudiar los músculos de que movemos, sino porque detrás de la sonrisa hay... Me estás viendo, Pedro. Hay voluntad, Ahora, la masturbación, pues yo creo que sí, creo que beneficiar no beneficia, puesto que aunque tenga algunos beneficios de tipo psicológico, como decía Eugenio, pero que yo creo que tiene unos perjuicios, que es que cada vez hace centrarse más a uno mismo y en sí mismo y más egoísmo, vamos, eso... Bueno, Pedro ¿no? Lo niega todo. No. Si bien lo estudio no es así, todo lo contrario, beneficia un montón. Y yo te voy a decir una cosa, te equivocaste en lo que digo, yo actúo para solucionar los problemas de la gente, problemas de disfunciones sexuales masculinas o femeninas, por lo tanto, hacerla feliz más en su vida, en sus relaciones sexuales. No hablo elogio ni nada, es actuar con un proceso terapéutico para que la persona, si tiene un problema sexual, una disfunción sexual masculina o femenina, solucionarla para que pueda funcionar bien y ser feliz con la pareja. Ya, lo que pasa es que te decía que efectivamente lo estabas contemplando la sexualidad desde dos parcelas, pero no de todas. Por ejemplo, has dicho todos los beneficios que tiene, di los perjuicios que tiene también. Ninguno. ¿Cuáles serían para ti, Pedro? Pues no, que hablas la experiencia, los que han tenido experiencias sexuales. Ninguno. Visita un perfil, por favor. Una mujer que busca satisfacer su afectividad en una relación sexual con un hombre, y el hombre va a lo suyo, a buscar su placer, y se va, dígame cómo ha quedado esa relación. Contamos con eso para otra ocasión. Sin duda, me vais a permitir, Eugenio y Pedro, no tenemos tiempo para más, sin duda, os agradezco el que hayáis estado aquí, el conocer vuestra opinión sobre este tema, que bueno, vemos que es polémico y que seguramente que abordaremos en otro programa. Nuestra intención, eso sí, es que opinen ustedes lo que opinen, tengan, sobre todo, aquí un espacio para poder expresarlo. Gracias un día más por estar con nosotros. Que pasen una buena tarde. Adiós.